Buenas a todos. Hoy es jueves 27 de junio y estamos con Lior Lucas, que más conocido por ustedes seguramente en las redes sociales por Moquet Bitajón, que todo el tiempo está informando con respecto a lo que ocurre en el terreno, en los frentes militares especialmente, y con las noticias y eventos más importantes que ocurren en cada jornada en Israel. O sea que muchas gracias por tu tiempo, Lior. Muchas gracias a vos por la invitación. Por favor, vamos directamente al grano. Describime la situación actual en la Franja de Gaza. ¿Cuál es nuestra situación bélica? Bueno, en la Franja de Gaza tenemos si nos vamos desde la parte norte, todavía hay conflictos en esta zona. El Hamas todavía tiene lanzadores de cohetes y de morteros. De todas formas, Israel en la parte sur está generando algo que se llama el eje de David. O sea, sería una nueva calle, un nuevo callejón que va a cambiar lo que es el eje de Filadelfia, que es el límite con Egipto y la Franja de Gaza, y va a ser un nuevo tipo de eje. También está suministrando por el eje de Beerí, que es la parte central de la Franja de Gaza, en el cual está ahí proporcionando ayuda humanitaria. Hay que entender que también en la zona humanitaria, una de las zonas, por ejemplo, que es el Mawasi, hay muchos conflictos internos entre clanes, o como se dice acá, Hamulot, eh, entre clanes palestinos de familias palestinas que ya están en contra del Hamas. Una de las cosas que Hamas está haciendo es tomando las cabezas de estos clanes, a las cabecillas de estos clanes, los padres de familia, y sacándolos, asesinándolos. De esa manera quiere evitar que a un futuro estas familias hablen con Israel y empiecen a hacer una nueva, digamos, el día después de la guerra, ¿no? O sea, Entonces, hay espera, te voy llevando porque metiste varios temas importantes. Primer tema, decime si estamos en lo correcto. Israel, una de las opciones que sopesa es hacer alianzas con clanes locales para, por ejemplo, distribuir la ayuda humanitaria y crear una especie de gobierno regional por barrios, por ciudades, con la Hamulot, con los clanes locales. De hecho, eso es lo que estamos viendo, donde también hasta por cigarrillos hay diferentes conflictos y ese es el peor temor del Hamas. De hecho, esto juega como una carta importante para las negociaciones con Israel, en las cuales Israel puede aprovechar la situación para hacer diferentes alianzas, un tipo de estilo de lo que se planifica como Emiratos Árabes Unidos, bueno, pero a nivel micro de lo que es la Franja de Gaza y tal vez es un plan que se puede utilizar también en Judea y Samaria. O sea, estás citando de hecho el plan de los Emiratos de Mordejai Keidar. O sea que veo que estás de Exactamente. acuerdo con la posibilidad, pero históricamente en la calle Palestina, cuando vos le das a estas jamulas, a estas clanes, y para nuestro público, una jamula es una familia que pueden ser 30.000 personas que se apellidan igual y que ellos creen en el surgimiento de una familia determinada, un padre determinado, o bien tienen un nombre y un apellido de dónde vienen. Entonces, si vos te llamás, por ejemplo, si te llamás el Masri, entonces vienen de Egipto tu familia. ¿Por qué? Porque los otros que no eran de esa familia le decían a sus hijas, no se te ocurra casarte con el Masri, con el egipcio ese. Entonces todo el mundo le conoce como el Masri. Eso las jamulas, o sea que, en otras palabras, vos podés perfectamente saber de dónde vienen los palestinos de acuerdo a sus apellidos. Sí. Ahora, Lior, cuando en la calle Palestina, cuando vos creás esta política de jamulas, ¿no hay un peligro que se maten entre las jamulas? Sí, existe el peligro de ellos, eso también lo podemos ver también entre diferentes peleas entre entre las jamulas que hay, hasta estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Arara, en el Negev, donde hay una familia, una jamula que se está peleando entre ella misma a propósito. Sí, está ese peligro. De todas formas, es mucho más viable a vivir bajo autoridades que ellos no ven como un líder legítimo y también autoridades terroristas como la organización terrorista Hamas. Eso se puede ver de micro a macro si lo vemos en toda la sociedad árabe del Medio Oriente, en lo que vamos a Sí, diferentes países. sí, sí, está bien, perdón, está ¿Sí? grabando, está bien, está muy bien, perdón. Entonces, esto lo podemos ver a las también en sociedades árabes del Medio Oriente, donde hoy día, si vos ves cuáles son los países árabes que están más sostenibles por sí mismos y sin una crisis de identidad,
son justamente Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. ¿Y cuáles son los países que en la primera era árabe han sufrido más? Han sido Siria, han sido Egipto, ha sido Irak también, por otras razones Irak también, obviamente, pero son donde ha habido líderes totalitarios, pero no eran líderes de Hamulas. Siria, por ejemplo, que es Alawi, o sea, es una minoría dentro de Siria, a Bashar el-Assad, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora en Gaza. ¿Nos vamos al Un norte? segundito. Todavía no. Una pregunta. Bueno. Eh, el camino de Filadelfia, que es la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, tenía por lo menos 50 túneles, que era una autopista por donde Egipto permitía el paso de armas hacia el interior de la Franja de Gaza y también de productos. Cuando hablas del camino de David para reemplazar el camino a Filadelfia, ¿a qué te referís? Y si crees también que Egipto en este conflicto lo hemos descubierto como que no es tan amigo de Israel, ya que permitía el paso, incluso traficaba con lo que pasaba por debajo de la tierra. Egipto está haciendo las mismas políticas que quiere hacer Jordania. Por ejemplo, si a Jordania si el ministro Anekdi ha dicho que él espera que países árabes que están en la zona, en las cuales tenemos entendimientos, ayuden justamente a repartir la ayuda humanitaria, o sea, que soldados jordanos, por ejemplo, egipcios, estén en la franja de Gaza repartiendo comida y servicios humanitarios para no ser vistos como ayudantes de los sionistas, o sea, de los israelíes, por los ojos del Hamas y de esa manera no poner en peligro sus propios soldados, se están negando. Lo que pasa con Jordania, lo mismo está pasando también con Egipto. Egipto tiene bastantes problemas ya. Lo último que quiere es que todos los focos de las organizaciones terroristas sunitas y chiitas estén, a propósito, los hermanos musulmanes, la ideología del Hamas nace de Egipto, de los hermanos musulmanes de Egipto, ¿no? Entonces no quiere, después de haber recuperado el poder Sisi a manos de uno de los líderes, que era los hermanos musulmanes, entiende el potencial de otro golpe de Estado, entonces no quiere meterse con que está ayudando de ninguna forma a Israel, y también de esa manera has evitado a cualquier tipo de enfrentamiento con Hamas, dejándoles pasar todo el armamento que han querido, haciendo la vista gorda, justamente para evitar esto. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo han sabido destruir en 2015 la ciudad de Rafah, la parte que estaba en el Sinaí, la parte egipcia de la ciudad de Rafah, han sabido también destruirla en su momento cuando han sufrido ataques terroristas ellos también. Y hay un interés que tenemos también Egipto y también Israel, que por eso se está haciendo la nueva calle del eje de David, que es mantener la frontera Egipto-Gaza lo más protegida posible, porque lo peor que necesitas ahora es que todos estos terroristas del Hamas se vayan al Sinaí y ahí tengas todo el límite, desde Eilat hasta Kerem Shalom, todo ese límite con el Sinaí lleno de terroristas, que un lugar casi muy difícil de controlar. Por más que hay una reja de seguridad, el 7 de octubre vimos que ese tipo de rejas no sirven en el momento en que ellos quieren atacar, lo van a lograr. ¿Y a qué nos referimos entonces al camino de David? ¿Qué es? Por el momento, el Camino de David no está siendo publicado oficialmente, así que en los mapas todavía no se puede saber muy bien qué quieren hacer. Hay ya publicaciones árabes que están hablando de este tipo de cosas, así que bueno, vamos a respetar justamente la censura militar hasta que lo diga el vocero del ejército israelí de manera oficial. Lo que sí puedo decir que también en todo lo que es alrededor de la Franja de Gaza se ha preparado para tener un poco más profundidad estratégica, 1 kilómetro desde la frontera con Israel, 1 kilómetro adentro de la Franja de Gaza. Toda esa zona va a ser una zona despejada de cualquier tipo de construcción. De hecho, han destruido varios edificios para tener esa zona despejada. De esa manera poder tener un tipo de respuesta mejor en cualquier intento de un nuevo 7 de octubre, de un nuevo intento de invasión. Hay que entender que el ejército israelí también entiende que el día después de la guerra van a seguir habiendo ataques. Ahora el ejército de Hamas ya no funciona como un ejército, ha sido desarticulado. Todos los comandantes de brigadas, comandantes de batallón del Hamas están actuando de manera individual. No están en contacto con Sinwar, no están en contacto con Mohammed Def, el número 3 ya fue eliminado en el Hamas,
en lo que es el grosor de su ejército ya fue desarticulado. De todas formas, quedan muchos terroristas todavía. Estamos hablando de miles y miles de terroristas, pero no están funcionando como estaban funcionando hasta el 7 de octubre y hasta los primeros meses de combates con el ejército israelí. ¿Significa Entonces, esto? ¿Significa esto que Israel, una vez que termine la parte grande de la batalla, va a tener que seguir combatiendo, entrando y saliendo a la franja de Gaza y yo dándole golpes como lo que ocurrió hoy en Sayaya? Yo creo que lo que el ejército tiene, lo que el ejército tal vez está planificando hacer es tener diferentes bases operativas de frente de batalla, las cuales van a seguir operando también el día después. Es como que esta parte era la fase uno. El fin de la guerra va a ser simplemente la fase uno. Podemos hacer una analogía a lo que fue las operaciones del 2002, en las cuales fueron para destruir las infraestructuras de hombres bombas, ¿no? Entonces esa era la fase uno, fueron varios meses en lo que era margen protector, creo que se llamó la operación en español, Homat Magen, conocemos en hebreo, pero las segundas fases siguieron también años después. Entonces sí, vamos a seguir viendo por años operativos antiterroristas como lo estamos viendo también después de la operación Margen Protector. Estamos viendo como ayer también hubo una operación antiterrorista en Jenin. ¿Por qué? Porque la Yihad Islámica Palestina está ahí asentándose y bueno, sí, es una realidad que vamos a tener que vivir al mismo tiempo que también ver cómo se puede llegar a un tipo de solución para cambiar la mentalidad de la sociedad palestina en lo que es la mentalidad yihadista, ¿no? Porque el yihadista en sí, la mentalidad yihadista, no te hace un terrorista de manera inmediata, pero la línea es muy corta porque es de hacer algo o no hacer algo lo que te define si sos un terrorista o no al final. Tres temas más sobre respecto a la franja de Gaza. El primero, hoy, medios de comunicación de Israel, a través de explicar que lo hicieron a través de drones y todo tipo de técnicas tecnológicas, descubren que la destrucción de edificios en donde vive gente, la franja de Gaza, no es del 70%, como dicen medios de comunicación, sino que es del 16%. Y ese tipo de, por ejemplo, cabañas, viviendas momentáneas, o por ejemplo, quinchos o más del 30% de destrucción, significa que ahí no vive gente, pero se utilizan, por ejemplo, como talleres. ¿A ti te sorprende que los datos que dice el ejército de Israel ahora no tiene que ver con lo que dicen los medios de comunicación? ¿Y por qué es que siempre vemos los edificios destruidos en la franja de Gaza? Vos que estuviste dentro, ¿eso es representativo? A ver, hay que entender que los medios siempre van a mostrar lo que más da atracción, lo que más te atrae. Ok, en su momento, por años decían también que la Franja de Gaza era una cárcel abierta, digamos a cielo abierto, ¿no? Y después ellos mismos empezaron a publicar de cómo se veía antes Gaza antes de la guerra y antes después, y qué hoteles de lujo y qué playas hermosas y todo, ¿no? En fin. Hay lugares donde sí, los combates y las destrucciones fueron importantes, no sé decir en proporción, pero también hay lugares que todo sigue como igual. Lo que pasa es que justamente los lugares donde hay una población más concentrada, una población civil más concentrada, el ejército ha decidido no utilizar su fuerza aérea y bombardear sabiendo que los terroristas iban a ponerse en esos lugares donde hay una sociedad civil muy concentrada y entre ellos también terroristas, entonces ha decidido no utilizar la fuerza aérea, tampoco la artillería, exponiendo la infantería cuando no tenés, digamos, aviones que te están apoyando, como mucho tendrás drones que te dan información, pero no tenés los aviones que te están apoyando. Entonces, de esa manera, la destrucción de los edificios obviamente no va con las proporciones que están diciendo y no sé de dónde sacan esos números, pero ¿quién está dando los datos en Gaza? Si no es el Hamas mismo, que es una fuente no creíble, como se ha dicho también en muchos datos de número de civiles muertos, en los cuales de manera histórica se han mostrado que siempre exageran en un 80% de la cantidad de los civiles que mueren, o mejor dicho, la cantidad de personas que mueren y después nunca se aclaran cuántos de ellos eran terroristas, cuántos de ellos eran civiles y de los civiles, cuántos han muerto por fuego terrorista, por cohetes por fallas, han caído dentro del territorio palestino y así, ¿no? Entonces,
No son datos, se pueden verificar. A mí me sorprende mucho que la ONU mismo adopta estos datos, empieza a dar sus cosas y después ellas mismas se retractan y cuando les preguntan, ¿pero por qué publicaron en un principio? Dicen, bueno, porque eran los datos que teníamos. Entonces no publiquen nada. O sea, sean serios. No hay ningún problema que se preocupen por los civiles que están ahí, pero si se preocupara por los civiles que están ahí, se tenía que haber preocupado también hasta el 6 de octubre, porque estaban bajo un régimen totalitario, terrorista, que los sacaba a matar sin guardar porque estuvo en la cárcel israelí. Porque se lo llamaba el carnicero, porque mataba palestinos que eran sospechosos de actuar con Israel, o sea, no por haber sacado atentados terroristas contra Israel, sino más que nada fue arrestado por asesinar palestinos, Sinwar, que hoy es el líder y el héroe de los palestinos y de todos los pro-palestinas, ¿no? En fin, entonces, Dos preguntas más entonces. La anteúltima. sí. 120 rehenes en manos, secuestrados, perdón, en manos de Hamas hasta el día de hoy. No sabemos cuántos están vivos, cuántos no. Yo en general soy bastante pesimista con respecto a la posibilidad de recuperarlos. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué es lo que tiene que hacer Israel con respecto al tema? Bueno, Israel lo que está haciendo, no solamente mi evaluación, sino lo que veo que está haciendo es, por un lado, la presión militar, que es avanzar. Al mismo tiempo, cada terrorista que logran atrapar con vida, les está dando también mucha información de cómo se manejan, en dónde están ubicados, y esto ayuda justamente para prepararse para diferentes operaciones como se han visto en las últimas semanas. Y al mismo tiempo el avance militar, al mismo tiempo justamente estas diferencias que están saliendo dentro de la calle palestina, dentro de estos clanes, ayudan a presionar también para llevar una mejor negociación. Entonces, de alguna manera se pueden conseguir frutos en la parte diplomática porque hay que ser realistas. Operaciones militares exitosas a una envergadura de tantos rehenes o de situaciones de rehenes o de tantos secuestrados es muy difícil llegar a un 100% de éxito. Es muy difícil también llegar a un 50% de éxito. O sea, lo que hemos visto hasta el día de hoy, estas situaciones de rescate militares, hay que entender que eso es algo que no tiene ningún precedente en la historia del mundo bajo ninguna unidad de rescate de rehenes. Esta cantidad, de esta manera, cómo se está haciendo, y esto es gracias a todos esos avances militares al mismo tiempo. Esto es gracias justamente que de manera política el gobernador digamos, el primer ministro, los ministros de seguridad y también todos los que tienen que ver con las tomas de decisiones en los gabinetes o el gabinete que ha quedado en el conflicto, en no echarse atrás, en no aceptar cualquier condición, en seguir adelante, no dejarse cebar por las presiones internacionales. Justamente lo que está haciendo Israel es seguir adelante, entender, no se dejan llevar también por la presión que hay en casa, porque se entiende también que hay presión por parte de los familiares y es entendible, obviamente, no lo podemos juzgar ni nada, pero cuando hay que tomar decisiones estratégicas, hay que tener la cabeza muy, muy fría y empezar a entender también que no se puede ir atrás porque lo único que quiere conseguir el Hamas con estas negociaciones para los rehenes es sobrevivir. Y para nosotros tenemos muchos objetivos en este conflicto, pero jamás tiene un solo objetivo que es sobrevivir. Poder quedar en pie el día después y volver a gobernar en Gaza, ese es su único objetivo. No le importa cuántos mueran, mientras siga en pie y pueda volver a gobernar en la Franja de Gaza, jamás gana esta guerra. Lior, te voy a dar varios escenarios para terminar con la Franja de Gaza. Primer escenario, Israel se queda a conquistar la Franja de Gaza y se queda a administrarla tanto civil como militarmente. Segundo escenario, Israel hace todo eso y además instala asentamientos judíos, porque la mentalidad árabe islámica, quitarle tierra es lo peor que le puedes hacer. La sumisión total es a través del quite de tierras. Tercer escenario, Israel se queda durante un tiempo militarmente y busca desarrollar una administración civil local que no sea Hamas. Cuarto escenario, Israel acepta que Hamas sea gobernando la Franja de Gaza. Otro escenario, Israel logre convencer, por ejemplo, a Egipto y a Emiratos Árabes Unidos
que administren la Franja de Gaza, aunque sea desde el punto de vista civil. Último, que la autoridad palestina tome control sobre la Franja de Gaza y quizás se cree un Estado palestino. De los escenarios que te acabo de decir ahora, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te parece más posible? ¿Me olvidé de alguno? Hay que ser realistas. Pero principal, sí, es verdad. Esto de si nosotros respondemos con asentamientos, o sea, con localidades, devolver lo que era la situación hasta el 2005 es el peor golpe que se le puede dar, golpe moral, no solamente a la sociedad, sino también a la organización terrorista per se. Es también el mejor mensaje que se puede dar a cualquier tipo de organización terrorista que entienda que por cada atentado que va a hacer, lo único que va a parecer es perder terreno. No va a pasar de todas formas. ¿Ok? Es algo que sí, es lo mejor. De hecho, ¿por qué están todos estos ataques contra Israel? Porque después de la Primera Guerra Mundial fue el colapso del imperio musulmán, por así llamarlo. ¿Ok? Al caer el imperio turco, también cae todo ese apogeo que tenía el imperio musulmán, que se había conquistado el norte de África, parte de Europa también, y todo el Medio Oriente, y ahí cae ese apogeo, y de ahí se van para atrás, y con la creación del Estado israelí peor. O sea, es peor también en libanés porque se autoproclaman cristianos, así que peor, ¿no? En fin, yo creo que el escenario más probable, o por lo menos lo que se va a intentar hacer por parte de la comunidad internacional, Israel y también la comunidad árabe, que tiene un objetivo de que haya una normalización con los palestinos porque tienen un problema peor que es la hegemonía chiita que quiere hacer Irán, es, por un lado, que la seguridad siga encargado Israel, que no tiene suficientes soldados para esto, ¿ok? No tiene suficientes soldados para esto frente a todas las amenazas que tienen otros sectores y en otros frentes. Por lo cual, Israel va a querer tener un control, pero casi mínimo. Eso es una. Segundo, va a querer meter jugadores del Medio Oriente, digamos, que controlen la parte civil, que mejoren justamente la educación de la sociedad, la reeducación de la sociedad, para poder cambiar esa mentalidad yihadista. Y Estados Unidos se está metiendo, o sea, está cerrado en su cabeza de que quiere una autoridad palestina, por más que en Judea y Samaria es obsoleta. Esto puede ser que cambie con el ascenso de Trump al poder. Entonces ahí puede ser que esa presión caiga. Entonces si Trump entra al poder, yo creo que justamente se va a presionar más a los países de Arabia Saudita, por ejemplo, Emiratos Árabes, que ellos se integren esta situación. Pero la parte de la seguridad va a tener que seguir sí o sí bajo Israel, en los cuales va a haber diferentes lugares, sectores en los cuales no va a estar el ejército israelí. Puede ser que estén otros ejércitos. Yo no veo ningún país ingresando sus soldados en esos lugares, así como lo que está pasando ahora en el sur del Líbano, la UNIFIL es totalmente obsoleta y no, después de la Segunda Guerra del Líbano no hizo absolutamente nada. Es que lamentablemente si alguien sabe la locura de los palestinos de la Franja de Gaza, son los propios árabes y especialmente los egipcios que estuvieron ahí. Ya dicho sea de paso, vos como soldado israelí, como soldado reservista, claro, ¿consideras que es el momento de enrolar a los ciudadanos religiosos al ejército israelí, como acaba de decidir de alguna manera la Suprema Corte de Justicia? Le contamos mientras que la Suprema Corte de Justicia decidió que por un tema de igualdad, ya que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por más que también eso debería incluir entonces a los ciudadanos árabes israelíes, enrolar a los ortodoxos porque el gobierno y el parlamento no tomaba una decisión y siempre posponía las decisiones. La exhibición de los ortodoxos de servir al ejército comenzó en el año 48 gracias a Ben Gurión, que firmó un acuerdo con los religiosos por los cuales 400 sabios no iban a servir al ejército porque la religión era su arte. Y estos 400 sabios aumentaron y hoy prácticamente era imposible, y a eso hay que sumarle la estrategia militar israelí que decía, vamos a un ejército pequeño e inteligente. Y vimos que tras el ataque del 7 de octubre,
lo pequeño no nos sirvió demasiado porque nos faltan aproximadamente 5 batallones. Vuelvo a tu pregunta, mientras que, ¿qué opinas con respecto a enrolar a los Bueno, ortodoxos? yo voy a separar todo lo que es las opiniones personales en el sentido de las propagandas que se pueden hacer de acá o de allá sobre la sociedad ortodoxa, porque yo también me enfoco también en lo que sí hace la sociedad ortodoxa, en diferentes voluntariados que hace para ayudar, que son más de los 3 años de servicio militar. También enfocarme en eso de que primero y principal el ejército israelí tiene que hacer muchas cosas para aprovechar la... Dentro de unos segundos vamos a pasar con Marcos Pekel, que es el director ejecutivo de la comunidad, de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, para hablar un poco de lo que está pasando en América Latina. Pero quiero terminar contigo respecto al Líbano. Hezbollah tiene 200.000 cohetes, parte de ellos son misiles. Se calcula que alrededor de 3.000 kilómetros de túneles, más o menos 100.000 soldados, no todos fijos, pero unos 50.000 soldados, de los cuales está la fuerza Radwan. Y sabemos que tiene una intención de hacer un atentado más grande o igual, porque de hecho el atentado que hizo Hamas lo gestó Hezbollah. En una película del 2017 explicaba cómo iba a ser atentado y lo hicieron exactamente. Mi pregunta son varias. ¿Existe una alternativa? Y invito a Marcos Pekel si quiere hacer una pregunta después agregado a esto antes de pasar a él. ¿Existe una alternativa? O sea, ¿podemos no hacer la guerra con Hezbollah? ¿Podemos creer que la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que dice que Hezbollah se tiene que ir hacia el norte del río Litani, desalojando de armas y de soldados al sur del río Litani, esa resolución se puede cumplir? Y por último, ¿pensás que tenemos la capacidad bélica hoy, con el apoyo o sin el apoyo de Estados Unidos, para poder entrar en una guerra contra Hezbollah? Nosotros necesitamos sí o sí el apoyo de Estados Unidos, más que nada todo lo que son sistemas de defensa. De todas formas, el escenario más tranquilo, si no vamos a la parte de diplomacia, que a propósito no soy una de las personas que creen en la diplomacia porque yo soy el veterano de la Segunda Guerra del Líbano y vi lo que pasó con esa diplomacia. Yo entiendo que Hezbollah no quiere un conflicto hoy, pero no significa que no lo va a querer el año que viene o en 2 años y ahí sí vamos a ver un 7 de octubre multiplicado por 100. Entonces, ya que estamos, vamos a seguir. Y yo creo que la situación, y a propósito como alguien que lo van a llamar cuando esto suceda, la situación es casi inminente. Y, Estados Unidos hizo este tipo de presión con embargos de armas para poder regresar a Israel a lo que es la negociación. Israel estaba por dar la orden y esto lo regresó, le está dando una última oportunidad, pero así todo, Estados Unidos yo creo que ya entendió que Israel va para eso. Israel se está preparando, yo no sé si es cuestión de días, yo no sé si es cuestión de semanas, pero tal vez es cuestión de días. Y el ejército ya está casi listo para este tipo de operaciones, pero hay que entender que el escenario más tranquilo es un tipo del 2006, de la Segunda Guerra del Líbano. El escenario medio está hablando de mucha destrucción, de situaciones, de lugares estratégicos para Israel, inclusive fuentes de energías también. Y en el peor escenario estamos hablando de una destrucción un poco más grande, donde también vamos a ver afectados toda la parte del centro israelí, también lo que es suministro de energías y logística, pero este peor escenario también va a llegar con la destrucción del Líbano como país, porque Israel va a meter a Líbano como país también en el objetivo. Estamos hablando de volver al Líbano 100 años atrás. No es algo que no puede ser Israel y no es algo que tal vez quiera hacer tanto, pero no tiene hoy opción, porque tiene que golpear lugares estratégicos porque el Hezbollah está controlando casi todo el país, porque el ejército del Líbano ya es obsoleto y es un títere y ya es como mínimo cómplice, si no está de manera materializando la situación. Marquitos, ¿querés preguntar algo? Sí, hola, Lior. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Benny Gantz dio unas declaraciones hace un par de días diciendo que Israel podía destruir a Hezbollah en pocos días. ¿Es ese tipo de declaraciones que hacen los políticos de Israel a veces o hay algo real detrás de eso? Si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? No, yo no creo que esto sea una declaración real. Tal vez
quiso decir otra cosa y eso es lo que le salió. Yo no creo que es una cuestión de días. Puede dar un golpe muy fuerte los primeros días, sí, pero no hablamos de una destrucción, para nada. Y otra pregunta, o sea, al 7-10, digamos que nos cogieron de sorpresa, pero ¿qué ves en el caso de un enfrentamiento con Hezbollah, la posibilidad que las fuerzas Radwan realmente penetren mucho adentro de Israel sin que el ejército de Israel, que en este momento sí está preparado, pueda evitarlo? Sí, yo creo que justamente el gran problema para Hezbollah es la acción de Hamas. Yo creo que de alguna manera Hamas actuó solo y le arruinó el plan y toda la preparación a Hamas, a Hezbollah y a Irán. Y este factor sorpresa que tenían hasta el 6 de octubre, Hezbollah no lo tiene más. Hay que entender que todos los ciudadanos del norte israelí de la frontera están evacuados, excepto algunos esenciales, por lo cual ya no va a tener ese efecto sorpresa. El problema está en que Israel está planificando esta operación del norte para pasar la fuerza Roadán por la fuerza, justamente, hasta el norte del río Litani. Y yo creo que ahí está también la equivocación, porque eso no significa que ellos, meses después, regresen una vez más a la frontera y vuelvan a prepararse para un 7 de octubre. Muy bien, entonces, muchas gracias, Lior. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por la explicación, estupendo. Entre paréntesis, ¿cómo te presento? ¿Con qué grado del ejército? Soy sargento mayor de la reserva. Muy bien, muy bien. Y nosotros vamos a ver ahora un clip, una película muy corta que explica la situación interna dentro del Líbano para ver que tenemos muchos amigos dentro del mundo árabe sunita no radical y que justamente Hamas o el eje chiita está intentando romper esa alianza. Veamos lo que produjo la televisión israelí, un resumen de lo que está pasando en el Medio Oriente ahora. Gracias, Lior, querido. Muchas gracias por tu tiempo. Te mando el link después la imagen Listo, va a aparecer en mi canal y en el de Enlace Judío, ¿vale? perfecto. Gracias, Gracias, un gracias. abrazo. Chao, Chao, chao. querido. Y entonces seguimos con el señor Marcos Pekel. Vamos a analizar con Marcos qué está sucediendo en América Latina y su opinión personal con respecto a un debate que va a ocurrir dentro de pocas horas entre Donald Trump y Joe Biden con respecto a la presidencia en Estados Unidos. Pero empecemos en América Latina. Marco Pérez, estás viviendo ahora y vives en Colombia y eres el director ejecutivo de la comunidad judía de Colombia. Y mi pregunta es, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué le pasa al presidente Gustavo Petro? Hola Gaby, primero que todo muchísimas gracias por la invitación, un gusto siempre compartir contigo. Eh, pero América Latina pasa algo que es distinto a lo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos, en Europa. Estamos teniendo gobiernos sumamente hostiles a Israel, pero en la calle no. En la calle no está pasando realmente nada. Eh, con algunos pequeños incidentes que pudo haber o que podrían pasar en Chile por la presencia de una gran comunidad palestina. En el resto no, incluso acá en Colombia no ha pasado nada en las universidades. Ha habido unas marchas pro-palestinas, pero han sido irrelevantes, con muy poca asistencia y que no tuvieron ningún tipo ni siquiera cubrimiento. Por lo tanto, acá lo que tenemos en Colombia, lo que puede haber en Chile, lo que hay en Brasil y en otros países son gobiernos sumamente hostiles a Israel. Eh, Ninguno llegó al punto de Colombia que rompió sus relaciones diplomáticas, pero Chile llamó a su embajador, Brasil también, México y Chile y Brasil y Colombia se unieron a la demanda de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. O sea, estamos hablando de gobiernos sumamente hostiles, pero en la calle no. En la calle no se siente esa presión, ese antisemitismo, esa hostilidad a Israel que se siente en Norteamérica. Eso para aclarar que en el día a día, nosotros no nos vemos afectados. Nosotros podemos ir a la sinagoga, poner un cápale, ir a las universidades, ir a foros universitarios, enseñar y no tener esa situación que se está dando en Norteamérica. Ya con respecto al presidente Petro, Gaby, me preguntabas, pues el presidente Petro ha asumido una posición realmente más que hostil, una posición de completa enemistad con Israel desde el 7 de octubre. Hasta el 7 de octubre, la relación entre Israel y Colombia se mantuvo bastante bien.
El 7 de octubre se le prendió un chip al presidente Petro. La, el primer amague de rompimiento de relaciones se dio a fin del mismo mes de octubre, cuando finalmente, por una gestión que se hizo, se logró evitar. Luego, en febrero de este año también, pues el presidente Petro ha trinado 147 veces sobre el tema. En la mayoría de los trinos ha acusado a Israel de genocidio, ha comparado a Gaza con Auschwitz. El término genocidio, el término nazi, el término Hitler los utiliza siempre en sus trinos para referirse a Israel, que no se refiere a Israel por nombre, lo cual también a veces es interesante. Él no usa la palabra Israel en sus trinos. La palabra judío definitivamente muy poco, casi nunca. Entonces eso es más o menos, Gaby, un resumen rápido de lo que estamos viviendo nosotros acá. Una aclaración, trino es tuitear, ¿está bien? En colombiano. Ahora, te voy a hacer una pregunta medio complicada, pero como sos amigo, sé que me la vas a responder con honestidad. ¿Tú sabías que Gustavo Petro era lo que era? Su pasado de coqueteo con el terrorismo. Cuando fue intendente de Bogotá, también trinaba cada dos por tres en contra de Israel. Y sin embargo, cuando fue candidato, pidió reunirse con la comunidad judía y se sacó una foto también con nosotros, o sea, con los judíos. Si hoy pudieses volver atrás, ¿te reunirías con Gustavo Petro nuevamente? Totalmente. Es obvio que sí, nosotros nos reunimos con todos los candidatos. Hasta ese momento el presidente Petro no ha cruzado ninguna línea roja. O sea, si hay un candidato que está diciendo que el holocausto se lo inventaron los judíos y que Israel esto, entonces quizás no. Pero sí, claro que nos volveríamos a reunir con él. Nosotros nos reunimos con todos los candidatos y precandidatos presidenciales. En las próximas presidenciales para 2026 vamos a volver a hacerlo. Tengo una pregunta. ¿Por qué pensás que presidentes como Petro adoptan una actitud que no adoptó, por ejemplo, López Obrador? Fue mucho menos crítico y hostil con respecto a Israel. Me atrevería a decir incluso que Petro sobresale mucho más que Boric. Y fuera de la tontería que comparar la Shoah con lo que está pasando en Gaza que hizo Lula da Silva, ¿por qué pensás que puntualmente ves que hay algún tipo de relación con el hecho que, viéndolo desde el punto de vista objetivo, el gobierno de Petro no ha tenido grandes éxitos dentro de Colombia? ¿Piensas que transformarse en el paladín de la justicia y mostrarse como si fuese un gran defensor de los derechos humanos se debe también al hecho de que su gobierno no fue muy exitoso? No, yo primero que todo no quiero calificar ese gobierno como exitoso o no. Está 2 años en el poder. Colombia ha mantenido su estabilidad macroeconómica, algo que muchos países de América Latina y alguno especial nunca ha podido hacerlo. Y eso al final del día es sumamente importante. El presidente Petro está tratando de pasar ciertas reformas, está trabajando con el Congreso y creo que es el éxito o no del gobierno medirá al cumplir su periodo de 4 años. En el tema palestino, sí, él actúa solo. Mucha de la gente alrededor de él han estado muy en contra de lo que él está haciendo. Él se ha ganado un regaño muy fuerte del Departamento de Estado cuando comparó Gaza con Auschwitz, del Ministerio de las Exteriores de Alemania también, en su discurso que dio en la COP28 en los Emiratos Árabes, y también por parte de la Cancillería de Israel. Petro tiene esa obsesión con el tema palestino, es una completa obsesión que lo tiene a él eh, llevando a cabo, tomando decisiones políticas que la Cancillería de Colombia no sabe. Y todas han sido así. Cuando Petro anunció el rompimiento de relaciones el 1 de mayo en la Plaza de Bolívar en Bogotá, a la Cancillería le tocó sentarse a ver qué significaba eso de romper relaciones, cómo se come eso y qué comunicados acaban. Eh, o sea que Petro está completamente obsesionado con el tema. Ayer en el último comunicado acusó a una periodista colombiana muy importante, nada amiga de Israel, pero una periodista muy de las más importantes de Colombia, que nosotros la llevamos a Israel, de Mossad periodismo, o sea, periodismo Mossad. Vaya a entender qué significa eso. Y quiero decir una cosa respecto al rompimiento de relaciones, que pudo haber sido peor.
porque se mantienen las dos embajadas, se mantiene la embajada de Israel en Colombia, se mantiene la embajada de Colombia en Israel. Acá permanecen tres diplomáticos israelíes. eh, Uno, el actual segundo de la embajada, va a ser el jefe de misión con grado de cónsul y otros dos diplomáticos, uno con temas comerciales y uno con temas consulares. Y en la embajada en Tel Aviv también va a haber personal diplomático colombiano. Por lo tanto, no es tan grave como pudo ser. El comercio, en teoría, no se ha afectado, no se han impuesto visas ni restricciones de ninguna especie, lo cual no significa que Petro no lo pueda hacer, ¿no? O sea, hay que, Pero a ver, valga la redundancia. un segundito. Sí, Israel le compra carbón a Colombia, también a sí. Sudáfrica y a otros países también, y supuestamente Petro amenazó con no vendernos más carbón, cosa que también sería una violación al Tratado de Libre Comercio. Y además los militares colombianos le dicen a Petro, señor, usted está afectando la seguridad nacional porque parte de los servicios militares que tenemos en Colombia se lo debemos gracias a los israelíes que nos asesoran, nos ayudan y nos venden. Eh, ¿Qué voces escuchás de estos foros? Bueno, primero que todo, en el tema del carbón, fue un anuncio del presidente Petro que va a ser muy difícil llevarlo a la realidad, porque el decreto mismo no ha podido salir, porque tiene tantos vacíos jurídicos, uno el que tú mencionabas, de que quién sabe siquiera si lo van a poder hacer. Ya hay demandas de inconstitucionalidad porque el gobierno está interviniendo en los negocios de empresas privadas. El carbón lo explota una empresa colombiana, americana y una empresa suiza, Glencore, ni más ni menos, o sea, y Drummond. Por lo tanto, eso, mucho de lo que Petro dice se quedan anuncios. En el tema de la cooperación en seguridad, hay algunas cosas que se han afectado definitivamente. La compra de equipos se ha afectado, pero ¿quién va a darle mantenimiento a los aviones KFIR, que son los únicos que tienen la Fuerza Aérea Colombiana? La IAI, y la IAI sigue acá. Y otra colaboración que no sabemos en otros temas no necesariamente relacionados con equipos, tiene que seguir. Hasta dónde va a seguir no lo sabemos. Pero el presidente acá hay decisiones que puede anunciar, pero no puede llevarlas a la práctica. Y algunas tienen que ver con lo que él ha anunciado respecto a Israel. Para terminar con este tema, termina el mandato de Petro, entra un gobierno, a mi gusto, racional en Colombia. ¿Las relaciones entre Colombia e Israel vuelven al curso normal? Absolutamente, no, no hay duda alguna que incluso con gente del mismo partido del presidente Petro, las relaciones se restablecerían. Y yo creo que esa fue la razón por la que el presidente mismo, incluso presionado por el canciller, que es un fuerte candidato a sucederlo, el canciller Murillo, que es de una región de afrocolombianos en Chocó, él quiere restablecer las relaciones con Israel. Eh, Obviamente que algo se pierde, las relaciones sean muy estrechas. Acá, por ejemplo, fuera del embajador que se fue el viernes pasado, también se fueron los agregados militar y de policía que han estado siempre en la embajada en Colombia. Será un proceso, pero lo que no me queda duda es que las relaciones se van a restablecer. Incluso, no me sorprendería que se restablezcan bajo el gobierno de Petro en la medida que haya un cambio de gobierno en Israel. Eh, Definimos una de las formas más aceptadas para poder definir cuando una persona es antisemita es cuando está obsesionada con los judíos o con Israel, cuando mide las cosas de forma maniqueísta, todo es blanco y negro y todo lo que hacen los judíos de Israel es malo. Y lo tercero es insultar, decir que hace genocidio, que hace apartheid, decir que toda la culpa la tiene el Mossad. De acuerdo a esos tres criterios, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se acerca mucho a la definición de antisemitismo. ¿Gustavo Petro es un antisemita? No, yo no acusaría al presidente Petro de antisemitismo. Sí hay algunas expresiones que él usa que pueden ser consideradas antisemitas, incluso por la definición de ira, pero para lanzar una acusación a alguien de antisemita se requiere mucho más. Yo respeto mucho el término antisemitismo y evito que lo degrademos nosotros mismos. Creo que tendemos a degradar el término, como él degrada el término genocidio o como la gente degrada el término genocidio y lo aplican a cualquier cosa. Nosotros tenemos que cuidar mucho el término antisemitismo. Y si nosotros le aplicamos la acusación de antisemitismo a cualquier persona que critique a Israel o que incluso
utilice doble estándar con Israel y no con Myanmar, eso para mí no hace a alguien antisemita. Si alguien se concentra en Israel y dice Israel está violando derechos humanos y no dice lo mismo con Myanmar o con Sudán o con Bashar el-Assad, eso no hace a la persona antisemita, la hace ignorante o la hace otra cosa. Por lo tanto, el término antisemitismo hay que respetarlo muchísimo y no usarlo libremente porque terminamos nosotros mismos afectándonos, degradándolo nosotros y haciéndole quitar su verdadera esencia. A ver, has mezclado dos formas, dos explicaciones. Una, nomás para la explicación de cómo identificarse un antisemita por tres sectores, que es la obsesión, el maniqueísmo y los insultos. Y en base a eso te hice la pregunta yo. Y lo segundo es la técnica de las 3D de Nathan Sharansky, que dice que una persona que demoniza a Israel, que delegitima su existencia, cosa que Petro no escuché que hace, y que tiene doble estándar, también se puede catalogar como antisemita. Lo que me estás diciendo es que no hay suficiente pruebas de intensidad de veces que ha hecho ese tipo de declaraciones para enmarcarlo en una acusación así. No, ni siquiera, no quiero llevar el tema ni siquiera a ese debate. El presidente Petro permanente habla de dos estados, habla del pueblo de Israel, se refiere mucho a Netanyahu y no se refiere a Israel. Yo te dije antes que en los trinos de él es difícil poner la palabra Israel. Definitivamente a los judíos no los menciona. Yo como te dije ante un momentico en mi respuesta anterior, no degrademos el término antisemitismo porque terminamos nosotros clavándonos disparándose en el pie. Usémoslo cuando hay que usarlo, usémoslo bien y si acusamos a toda persona que critica a Israel, así sea una crítica que a nosotros no nos guste, de antisemita, vamos a terminar lo que te dije, degradando el término y haciéndole perder su esencia. Yo te digo sinceramente, yo creo que no es una persona antisemita, sí creo que es una persona especialmente inculta con respecto a lo que pasa en el Medio Oriente, y sí pienso que es un populista, que el terrorismo no le es ajeno. Pero eso lo digo yo como Gabriel, como analista de Medio Oriente. El terrorismo a Petro no es un tema que es ajeno, no es algo que está en su esencia combatir a ese fenómeno. Y sí creo que no lo calificaría él como antisemita. Muy bien, pasando al último tema. Hoy de noche, jueves de noche, vamos a tener un debate, el primero, entre Donald Trump y Joe Biden. Yo rezo porque Donald Trump no lo vapulee demasiado Joe Biden, porque eso podría provocar que el Partido Demócrata cambie al candidato a presidente. ¿Cuál es tu evaluación con respecto a Joe Biden como figura, con respecto a Israel y con respecto a vos como miembro del Partido del Pueblo Judío, que somos los dos miembros del mismo partido? ¿Quién crees que es mejor para el Estado de Israel? Mira, Gaby, primero que todo, hay que analizar las cosas como son y no moverse por las emociones de ciertas de las cosas que a uno le dicen. A mí me parece que Biden ha sido un presidente muy amigo de Israel. O sea, el 7 de octubre hubiera sido diferente para nosotros si no fuera por Estados Unidos. Eso tenemos que entenderlo. Por el lado de Trump, Trump para mí es un big question mark, un gran interrogante. Pensar que Trump va a ser bueno para el pueblo judío, para Israel o para algo en el mundo, es pensar sin tener suficientes elementos. Yo creo que es Esperá, terrible que la elección, tenés una cadencia entera, 4 años fue presidente. Durante los sí, 4 años no hizo cosas malas para el pueblo judío o para Israel, ¿eh? eh, recuerde que Trump eh, no lo hizo Biden tampoco, la verdad. Yo creo que, y lo que vimos ayer en la elección primaria en el estado de Nueva York, de Jamal Bauman, que fue destruido por un candidato de centro, muestra que el tema de Israel es importante en Estados Unidos. Yo creo que Biden hasta ahora no ha hecho absolutamente nada malo para Israel. Yo creo que el hecho ha acompañado a Israel, incluso lo que decía Lior ahorita, de cuando, como la escalada en Líbano, Estados Unidos volvió a mandar al portaaviones Gerald Ford a la región.
yo creo que Biden ama a Israel del corazón. Trump no. Trump creo que hace los cálculos. Eh, pero no sé, yo de Trump no estoy diciendo que sí ni que no. Me genera muchísima incertidumbre un presidente como Trump, eh, porque no sabemos qué es lo que va a hacer, no sabemos con quién va a gobernar. Yo quisiera que su candidata a la vicepresidencia fuera Nikki Haley, que ahí sí tengo certeza que tenemos una candidata pro-Israel, estable, que no se va a dejar mangonear por otras cosas. A mí me parece que Trump siempre hace los cálculos y hace el Voy a ser, cálculo y en el voy a ser cálculo él abogado, ve. voy a ser abogado del diablo, querido Marcos. Tenemos que, Joe Biden transmite senilidad, que Tony Blinken no tiene una política claramente pro-israelí y que todavía están pensando que la autoridad palestina puede transformar un Estado palestino viable, incluso la Franja de Gaza. Y además, siguiendo la política de Barack Obama, piensan que tratar con Irán de manera diplomática y meterla a la comunidad internacional es buena idea. Yo no dudo que Joe Biden sea lo que tú acabas de decir y creo que sí ha sido un amigo fiel de Israel. Y sin embargo, no estoy seguro que lo que estemos viendo es la política de Joe Biden, ni mucho menos. Y sí creo que la política de Barack Obama ha sido especialmente negativa para el Medio Oriente. Y entonces la pregunta es, ¿qué prefiero? ¿Un Biden 4 años más en un estado de semisenilidad y que él no gobierne o a un Donald Trump? Respóndeme a eso. No, 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 yo no voy a responder sí o no porque tú estás diciendo cosas y asumiendo algunas. Lo de semisenilidad es algo que tú estás diciendo. Eh, que él es el Perdón, presidente de los Estados Unidos, lo estás diciendo, lo estás perdón. diciendo tú. ¿Tú no crees que transmite senilidad? Te voy a dar un Depen- ejemplo, te voy a dar un Sí, ejemplo porque... sí, lo que pasa es que si tú te basas tanto en las redes sociales y ves No, a no, Biden no, de no. pronto congelado o lo ves ahí, claro que él tiene una persona de 80 años que Trump también se acerca a esa edad, entre otras. Y el otro día Trump también estuvo divagando. Yo no apoyo a ninguno, entiéndeme. A mí me Marcos, parece que el Partido Demócrata tiene el potencial de Marcos, te voy a convertirse en contar. un enemigo de Israel. Ok, muy bien. Marcos, Eso te voy a estamos contar. clarísimos. No, no hablemos de la senilidad porque ni tú ni yo somos médicos. Dejemos que los médicos decidan eso. ¿Sabes qué? Te voy a dejar, te voy a decir una cosa porque te voy a decir, hace poco me reuní con el expresidente de Uruguay, Sanguinetti, y él me dice, pero los asesores de Biden lo venden. Digo, ¿por qué significa eso? Claro, a mí yo veo una cámara de televisión, me paro de manera fija y doy 3 pasos largos para transmitir que estoy vital y que estoy fuerte. Y me lo dice él, una de las personas más, quizás un presidente de otro nivel, que es el expresidente de Uruguay. Bueno, Eh, yo te digo, Gaby, tú y yo no somos médicos. Dejemos que los médicos tomen esa decisión. Si el Partido Demócrata lo veo complicado, lo veo dividido. A mí me alegró muchísimo la derrota de Bauman y ojalá viniera también la de Cory Bush ahorita en Colorado y que empezaran a acabar con ese grupo de congresistas anti-Israel y antisemitas algunos, porque si necesitamos a alguien en este mundo es a Estados Unidos. Así pensemos que no, por lo menos ahora. Eh, ¿Crees que es posible que el Partido Demócrata cambie de candidato a presidente? Pasó, Yo lo veo muy difícil, Gaby, la veo porque la dinámica de las elecciones y las primarias en Estados Unidos tendría que pasar en la convención que Biden mismo renuncie y luego cómo van a decidir un nuevo candidato. Y espero que no sea Kamala Harris, eso sí, espero que no sea ella. Pero podrían decidir, hay muchos candidatos ahí y la dinámica electoral en Estados Unidos a estas alturas cambiar el candidato, pues es un proceso bastante complejo. Sí puede pasar, yo no digo que no pueda pasar, pero yo casi que lo descarto. Y creo que vamos a estar en el terrible escenario de una elección en Estados Unidos, otra vez repitiendo entre Biden y Bush, entendiendo lo siguiente, que cualquiera que gane, especialmente si gana Trump, Trump ya no puede ser más candidato. O sea, las dos veces pueden ser las dos seguidas o una y después otra.
y un candidato que no tiene que ser reelegido empieza a hacer muchos menos cálculos que uno que está siempre pensando en su reelección. Entonces veamos el debate hoy, Gaby, a ver qué dicen los dos eh, y, y a ver qué Marquitos, la para terminar. senilidad. Marquitos, Dime. para terminar. Acordate que yo dije transmite senilidad. Cosa que cualquier persona más o menos objetiva lo puede ver. Marquitos, eh, vos enseñás en las universidades, en varias, y ves lo que pasa en las universidades de Estados Unidos. Es cierto que en América Latina vemos el mismo fenómeno, pero menos intenso. ¿Cómo explicas la hostilidad hacia Israel y en algunos casos el antisemitismo que hemos visto en las universidades y en manifestaciones en Estados Unidos? Acá sí te gano yo. Es puro antisemitismo. No es que a veces.